bienvenidos al podcast Para tu Bienestar. Un podcast para seguir cuestionándonos diversos temas desde la perspectiva psicológica, filosófica, holística y espiritual. Para buscar una mejor conexión con nosotros mismos, más amorosa y pacífica, que nos permita vivir con mayor armonía y plenitud. Si estás interesado en seguir aprendiendo de ti y cómo relacionarte mejor con los demás, y porque nunca terminamos de aprender, te invito a reflexionar con nosotros. Este podcast es para ti. Hola, bienvenidos a este episodio. El día de hoy tengo un invitado maravilloso. Estoy súper agradecida de que nos acompañe el día de hoy para hablar y continuar más bien hablando de este tema, porque ya tenemos otros episodios en los que hemos hablado, pero ahora abordaremos desde cómo favorecer entornos de paz, y para ello es inevitable que hablemos de cómo estamos normalizando la violencia o cómo la hemos normalizado. Entonces, presento a Camilo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a ustedes por su atención. Gracias. Camilo es psicoterapeuta con ya casi 40 años de experiencia atendiendo a niños, adolescentes, a adultos, familias en el ámbito personal, educativo, empresarial y por supuesto generar mucho mayor bienestar en todos ellos. Entonces, muy afortunada, Camilo, de tenerte el día de hoy y muy agradecida. No, igualmente. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Jocelyn. Y para empezar, aunque hemos hecho como este ejercicio, me parece que todavía sigue siendo complejo, incluso ahorita lo platicábamos, ¿no? De lo complejo que es desde definir la violencia. Pero ¿será que podemos tratar de aterrizarlo lo más posible para después empezar a desdoblar? Sí, yo creo que es muy importante empezar definiéndola, porque la violencia es de ese tipo de realidades que requieren que alguien las perciba para que puedan ser pensadas. Hay realidades que no requieren ser percibidas, por ejemplo, un árbol o un planeta, cualquier elemento de la naturaleza existe aunque nadie lo perciba. Uh-huh. Pero la violencia, como es un fenómeno social, se percibe si se define y si se ubica en nuestras formas de relacionarlos. Si no, nada más genera efectos dañinos, pero ni siquiera nos damos cuenta cuál es el agente que está generando ese daño. Entonces, uh-huh, sí es bueno empezar definiendo la violencia, porque muchas de las acciones que llevamos todos los días, incluso de las que nos sentimos orgullosos, si nos atenemos a la definición de violencia, son actos violentos. Entonces podríamos definir una acción violenta como la acción que se lleva a cabo para lastimar, para denigrar, para discriminar a alguien o para abusar de esa persona. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, si yo me voy a hacer popular y voy a hacer que todos se rían a costa de hacer sentir mal a alguien, lo que se hace en las burlas, la burla es un acto violento, aunque se festeje. Pero si no lo llamamos violento, pues nos reímos y decimos, sí es burlón. Pero no estamos identificando ahí la violencia que está implícita en esa acción, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo hago para lastimarte, para lastimar a la persona de quien me estoy burlando y además obtener un beneficio yo lastimando a esa persona. Imagínense. Y no es raro que esas burlas terminen a la corta o a la larga con una expresión franca de violencia. Aunque yo diga que no, ¿no? Porque normalmente eso es lo que sucede, digo, por lo pronto en las escuelas, ¿no? Yo digo, pero si no era para lastimarte, es una broma, es carrilla o es, no, aquí decimos carrilla, broma, no, o sea, aun cuando te trates de justificar en el no era con esta intención, al final termina haciéndolo, ¿no? Sí, de hecho llamarle carrilla es como no asumir que es un acto violento, que requeriría un límite y a veces hasta una sanción. No, pues nos escurrimos de la responsabilidad de Sando, es carrilla. Así como eso, hay muchas formas de convivencia violentas, francamente violentas, si nos atenemos a esa definición de una acción que se ejecuta para lastimar, discriminar, humillar, denigrar a alguien,
pues sí son actos violentos, aunque no se les designe así. Entonces, yo creo que es un buen comienzo para hablar de la violencia, definiéndola y luego identificando en nuestro diario vivir qué acciones tenemos, qué formas de convivencia que sí se podrían definir e identificar como violentas. Y que en ese sentido, Camilo, que justo viene como a la siguiente pregunta, es cómo hemos llegado a normalizar la violencia. Tú alguna vez platicabas de que hay un proceso de desensibilización, ¿no? En donde llega el punto en el que a lo mejor quizá lo hemos visto tantas veces o vuelve parte de esta normalización y que ya nos cuesta identificarlo incluso, ¿no? Sí, lo que pasa es que diríamos que la transmisión de esta cultura de la violencia, que enaltece la violencia, no solo la permite, vivimos en una cultura que no solo permite la violencia impunemente, la fomenta, ¿sí? La promueve, incluso como una conducta deseable, porque mucha gente se siente fuerte y orgullosa al ser violenta. Y te dicen, es que soy de mecha corta, es que tengo un carácter fuerte. Pues no es ni mecha corta ni carácter fuerte, es una conducta violenta, muchas veces abusiva. O probablemente toda conducta violenta es abusiva, porque estoy abusando de otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se va normalizando? Pues si desde tu casa, desde la familia, se viven todos los días actos de violencia que no parecen violencia, pues te vas acostumbrando a que esa es la normalidad. Así es la vida, aguántate. Y si no te aguantas, eres nena. O sea, tampoco te puedes quejar de haber sido víctima de un acto violento, porque entonces eres frágil según eso, ¿no? Entonces tampoco se puede denunciar porque eres nena. Así se va normalizando la violencia hasta el punto de que a nivel mundial los líderes más admirados por muchas personas son violentos. Estamos viendo nuestro país vecino, Trump, que es un hombre violento, que se siente orgulloso de ser violento. ¿Cuántas personas admiran ese tipo de fortaleza, entre comillas, que no es fortaleza, ¿no? Es falta de recursos? Me encantó el ejemplo que pusiste. ¿Nos podrías compartir el ejemplo de cuál es el momento más violento que Te vive? platicaba hace Sí. rato, fuera de la cámara. Eh, yo trabajo muy frecuentemente con personas violentas en el consultorio o en instituciones empresariales, educativas. La violencia está en todos lados, ¿no? Y muchas veces, pues tengo que trabajar con esas conductas violentas. Y lo primero que hago con las personas violentas es desmontar ese sistema de creencias que hace sentir a esa persona que su fortaleza y hasta su prestigio social depende de ser violento, o su capacidad de influir en los demás, hasta se le llama liderazgo. Y entonces les digo, les pregunto, ¿a qué edad crees que los seres humanos somos más violentos? Generalmente te dicen que en la adolescencia, pobres adolescentes, todos son los causas de todos los Sí, males, que es bien injusto eso, ¿verdad? Pero sí, bueno, no es cierto. ese es Ajá, otro sí. tema. Eh, Resulta que los seres humanos tenemos más conductas violentas entre los 2 y los 4 años. Se han hecho investigaciones donde dejan a los niños de esa edad solitos media hora, los graban y en media hora, no, los graban a veces más tiempo, ¿no? Pero en media hora ves mordidas, jalones de pelo, empujones, son violentos. Son violentos para expresar sus emociones, son violentos para conseguir el juguetito que tiene el otro, son violentos para ocupar un espacio, pero se les va quitando esa actitud violenta conforme se acercan a los 4 años. ¿Por qué? Porque aprenden a hablar. Y porque hablando se entiende la gente, no hay que ser violento, ¿no? Puedo pedir el carrito en lugar de arrebatártelo, o puedo expresarte mi enojo en lugar de morderte. Entonces les digo a las personas violentas, cuando tú eres violento, no te sientas tan orgulloso ni tan fuerte. Estás usando un recurso de un niño de 2 años. Cuando tú eres violento, lo que estás mostrando en ese momento es que no tienes mejores recursos, o que no sabes hablar, o que no sabes negociar, o que no sabes ponerte de acuerdo con la otra persona. Por eso no te queda otra más que ser violento.
Obviamente me ven con unos ojos de plato así cuando les digo esto, porque, porque estaban acostumbrados incluso a regular su autoestima siendo violentos. Entonces hay que desmontar la violencia más peligrosa, que es la violencia que le causa orgullo al que la ejerce. Y hay muchos ejemplos en cualquier ámbito de nuestra vida, en nuestra cultura, en México, donde la gente se siente orgullosa siendo violento. Y el ejemplo que acabas de decir de nuestro vecino, pues sí es muy, muy claro, ¿no? Incluso hasta pasan, veo los clips donde le aplauden y donde lo festejan y lo celebran y lo enaltecen, ¿no? Pero bueno, oye, a ver Camilo, a ver, como paréntesis, para continuar como con lo que teníamos planeado, yo te escuchaba ahorita diciendo, bueno, y entonces, esta persona que es violentada y que no le es permitido, pues, como ir en contra de esto, porque, ay, bueno, pues, qué nena o qué, ¿no? Incluso se utilizan otros adjetivos para violentar más si trata de poner límites, ¿no? ¿En quién se convierte? O sea, me imagino que puede haber, bueno, así lo visualizo ahorita, dos caminos, en que en algún momento él se vuelva el violentador o sumiso que no pueda poner límites, ¿no? Fíjate que mucha gente muy violenta y que se siente fuerte y orgullosa y segura de ser violenta, aprendió a ser violento para defenderse. Entonces te lo dicen, ese día cambió mi vida. Cuando le partí la mandarina en gajos al otro, al que me molestaba, ese día cambió mi vida. Pero como si fuera algo bueno. Uh-huh. Así se justifica la violencia. Muchas veces los papás son los que empujan. A veces me llegan al consultorio papás preocupados. Mi hijo no se defiende, lo molestan y no se defiende. Y que se defienda implica que sea violento. Uh-huh. Como Uh-huh. si fuera la única opción. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí el trabajo con los papás es hacerles ver que no es una solución que el hijo se vuelva violento. La solución es que los adultos que están ahí en ese entorno intervengan. Uh-huh. ¿Sí? Porque ahí hay un abuso, sobre todo si es sistemática la violencia, ¿no? Uh-huh. Y ninguna persona que sistemáticamente está siendo violenta puede salvarse solita. O sea, se requiere eh, la, la, la ayuda de toda la comunidad para evitar ese tipo de abusos, ¿no? Uh-huh. Sí, entiendo. Ok. Y justo en ese sentido, bueno, vamos a seguir profundizando un poquito más. Te quiero preguntar cuál es el impacto de la tecnología en quizá esta normalización, porque bueno, sí, ya sabes que bueno, seguramente tú has escuchado mucho, yo escucho muchísimo, eh, el que hay cada vez más juegos violentos en las redes, bueno, incluso llegamos a compartir algo que pareciera no ser tan violento y como los mensajes que hay detrás eran muy violentos. Y entonces los adultos, porque de los adolescentes quizá puedo entenderlo, todavía están desarrollando un pensamiento crítico, pero que un adulto diga, ay, por jugar videojuegos, pues mi hijo no va a salir a matar, ¿no? ¿Qué tanto realmente tiene un impacto la tecnología en la normalización de la Yo creo violencia? que tiene un impacto muy grande. Desde el punto de vista incluso inicial de entender que toda tecnología, cualquier tecnología, desde el control del fuego hace miles de años, la rueda, cualquier tecnología aumenta nuestro poder. Entonces, si somos violentos, la tecnología aumenta nuestro poder de ser violentos. Y si creemos que ser violento es un valor que hay que transmitir o que hay que enseñar, pues la tecnología aumenta ese poder de contagiar la idea de que ser violento se justifica cuando eres un superhéroe. O sea, todos los superhéroes de Marvel y de todas esas franquicias son violentos, pero es una violencia que supuestamente se justifica Para el bien, para ¿no? el bien. Entonces ahí estás transmitiendo la violencia, pero además creo que hemos sido muy ingenuos con la cuestión de los juegos violentos, porque quizá la gente no entienda el, el poder que tiene el juego. El juego ni siquiera es una vivencia o una experiencia exclusivamente humana. Todos los animales que vivimos en manada jugamos, porque el juego es la manera natural de entrenarnos para vivir en comunidad, en sociedad. Los cachorritos de lobos, de perritos, juegan
porque así aprenden las reglas sociales de cuando sean adultos, para que puedan integrarse a la manada. Entonces, el juego tiene una trascendencia muy grande. Uno aprende a vivir jugando. Entonces, ¿qué aprende un chavito que le dedica 3, 4 horas, las mejores de su día, a estar matando personas en un juego violento? Sí, a lo mejor no va a salir a matar gente, pero sí se siente seguro siendo violento. Sí se siente orgulloso ejerciendo la violencia. En algún momento va a querer tener un arma. De hecho, mucha gente no sabe, ignora que muchos de los que promueven estos videojuegos violentos son la industria armamentista, porque son digamos, las armas que salen en los juegos, en los videojuegos violentos, son réplicas virtuales de armas reales. ¿Quién les da las fichas técnicas de las armas? La industria armamentista. ¿Sí? No es casualidad que haya tanta venta de armas de Estados Unidos a México, el mercado negro de armas. No es casualidad. Y no es casualidad que haya tantos sicarios y que haya tanta violencia con armas muy poderosas. Se les entrena desde niños. Y por eso alguna vez tú comentabas, la violencia vende. La violencia vende mucho porque es un elemento, es una conducta tan elemental que no es muy sofisticada. Cualquiera puede ser violento. Pues eso se vende más. Vendes más un programa violento que un programa de conferencias donde la gente aprenda a debatir. ¿Quién vería ese programa? Ay, Camilo, y en ese sentido, ¿cómo se podría observar? ¿Cuáles son estas señales en donde podemos decir que nuestros niños, niñas o adolescentes ya están siendo influenciados por un ambiente violento? ¿Cómo lo podemos observar? Una de las muestras más claras de que están siendo impactados por la violencia es que son insensibles a la violencia de la que son testigos o a la violencia de la que son víctimas. Se aguantan, no denuncian, creen que es normal, creen que así es la vida. Esa quizás sea el daño más grande, la insensibilidad a la violencia, a la de los demás o a la que uno ejerce o a la que uno sufre. La otra es, y luego se hace una combinación muy, muy peligrosa, las famosas crisis de ansiedad que cada vez son mayores. Muchas de esas crisis de ansiedad, que yo diría que son estados de ansiedad crónicos, están generados por la violencia. Pero luego van con un psiquiatra, y si el psiquiatra, su único recurso es medicar, medica y dice que hay que hacer ajustes en los neurotransmisores del cerebro, y entonces ahí está un niño medicado porque tiene crisis de ansiedad, y nunca se habla de la violencia imperante como una de las causas, probablemente la más directa de esas crisis de ansiedad. Porque, ¿qué sentirá un niño que va en su coche, en el coche de la familia, rumbo a la escuela en la mañana, escuchando noticieros, y en 15 minutos te hablan de no sé cuántos muertos? O sea, ¿qué siente un niño así? Entonces no se asocian estas crisis de ansiedad con toda la violencia en la que estamos inmersos. Y todo se maneja como algo médico y como algo que no funciona bien en su cerebro. Y entonces ya se convierte en un problema de fármacos. Pero sería una doble desensibilización porque, a ver, yo digo, nuestro cuerpo responde, ¿no? Y es una forma de alertarnos. Si ya me enseñaron a que, no me estoy percibiendo que esto es violencia, bueno, mi cuerpo me está diciendo algo no está bien, ¿no? Y entonces callar al cuerpo es... Sí. Cualquier forma O sea, no seas nena, o te llevo al psiquiatra porque tienes crisis de ansiedad. Ahí queda todo, ¿no? Y hay psiquiatras bastante sensibles que saben que el medicamento es uno de los muchos recursos y dicen, lleve a su niño a terapia porque hay algo que está generando esto, ¿no? Esto se lo vamos a dar para que duerma, porque no duerme, pero hay que resolver un problema subyacente, ¿no? Sí, por supuesto. Y a ver, querido Camilo, en ese sentido, ¿cuál es el rol de los padres en favorecer esta cultura de la paz o en evitar esta normalización? Que yo te escuchaba ahorita y de entrada decía, hay muchos papás, pues que de entrada ya hemos normalizado la violencia, ¿no? De entrada sería identificarlo.
Pues sí, lo que pasa es que los papás, las mamás, que somos responsables, somos los primeros responsables de la seguridad de nuestros hijos, de la educación. Se supone que tenemos que guiarlos. Estamos totalmente rebasados. Primero, porque la sociedad no nos apoya. O sea, tenemos que estar trabajando todo el día. No hay tiempo para estar supervisando, acompañando. O sea, hay un tipo de violencia que le llamamos violencia estructural, que es cómo estamos organizados en nuestra sociedad, cómo obtenemos el sustento para la familia. Ya desde ahí hay una violencia estructural porque hay una violencia sobre los papás, las mamás, que están sobreexigidos y no tienen tiempo suficiente para estar cuidando a los hijos, ¿no? O sea, también papás y mamás somos víctimas de esa violencia estructural. Pues desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Ujú. Pero bueno, se adapta uno a lo que hay. Eh, sí hace falta más conversaciones en familia hablando específicamente de la violencia. Hace falta más supervisión y sobre todo enseñarle a los hijos, a las hijas, a consumir de una manera crítica los contenidos que vienen a través de los medios, donde hay mucha violencia y mucha hipersexualidad, casi como una obligación, ¿no? Y si no hay supervisión, pues estamos mal. Hay un libro que les recomiendo, se llama La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, es el autor, que habla de la generación de los jóvenes que dice, por un lado están sobreprotegidos porque no salen ni a comprar a la esquina, o sea, no salen a las calles porque están peligrosas, pero pueden meterse a internet sin supervisión a la hora que quieran. O sea, están sobreprotegidos en su entorno físico real, pero totalmente desprotegidos cuando entran a internet. Y resulta que internet es como un barrio peligroso a las 2 de la mañana. O sea, en internet te puedes encontrar las peores formas de violencia. Por ejemplo, hay imágenes que uno ve en internet sin buscarlas que son violentas. O sea que dices, yo hubiera no querido ver esto. Y los niños las ven y no hay quien los cuide. Entonces, sí, la tecnología tiene que regularse y los papás, las mamás, estamos siendo rebasados en esa supervisión que deberíamos tener para el uso de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, se supone que contamos con el apoyo de los colegios, de las escuelas, ¿no? Donde tendría que ser un ambiente que nos ayude y que favorezca. ¿Qué, qué recomiendas tú que puedan hacer los colegios? Bueno, de entrada, ¿cuál es el impacto? Yo sé que nos vas a decir eso. ¿Y qué recomiendas en los colegios para favorecer esto? Yo creo que si se hiciera realidad esto que está en los planes de estudio, esto que tenemos como muy claro, que una escuela no es nada más una escuela, es una comunidad educativa y que esa comunidad educativa está formada por los maestros, los alumnos, los papás, el personal administrativo, el de intendencia, todo es una comunidad educativa. Si se hiciera realidad eso, sería más fácil, porque entonces trabajaríamos en red, seríamos una red de apoyo, donde todos los integrantes de una comunidad educativa, todos, desde la intendencia hasta los papás, tenemos mucho que aprender. Entonces yo creo que las instituciones educativas podrían ser parte de la solución si logran aglutinar a todos los involucrados en esa comunidad educativa y nos ponemos a trabajar para construir ámbitos de paz, que sería en dos partes. Primero, ir desmontando la violencia actual. Y segundo, ir fomentando comportamientos pacificadores y que nos mantengan en paz a partir de ahora, ¿no? Y que yo te decía que luego es un reto también porque como digo, yo trabajo en un colegio y por muchos años lo he hecho y he visto cómo termina siendo también agotador para todo el personal porque de pronto nos sentimos igual rebasados, así como los papás nos sentimos rebasados, también los colegios nos hemos llegado a sentir así, hasta incluso desmotivados de sentir que todo lo que estamos haciendo
quizá no esté rindiendo el fruto que quisiéramos, ¿no? Ya que como equipo lo sintamos también me parece un síntoma grave, ¿no? Sí, se llama desesperanza aprendida, o indefensión aprendida. Ya no metemos ni las manos, decimos, pues sí, así están las cosas y ya. Lo cual es muy grave. Uh-huh. Por eso es importante que ejercer la paternidad, la maternidad, ejercer la función de educadores. Y yo diría, ejercer la función de adulto responsable tendría que ser algo que disfrutáramos. Uh-huh. Porque si lo disfrutáramos, pues nos las ingeniamos para ver cómo le hacemos, ¿no? Pero la verdad es que estas funciones o no las ejercemos, o no nos damos cuenta que las estamos ejerciendo, o las ejercemos como una carga, o como algo para lo que no estamos preparados. O sea, si fuera uno de los, me voy a decir algo que parece exagerado, muy naiva a lo mejor, muy ingenuo, pero si fuera uno de los placeres de la vida ser un adulto responsable y cuidar a las generaciones más jóvenes, pues lo haríamos mejor. Camilo, acabas de hacer un comentario de mucho impacto, así. ¿Qué estás diciendo entonces? Que de entrada podríamos partir de disfrutar de ser adultos responsables. Porque yo los comentarios que escucho justo es que de verdad me impactó mucho lo que dijiste. Es, ay, ser adulto responsable es tan cansado, es tan agotador, era mejor ser niño, ¿no? Era mejor. Queríamos llegar a ser adultos y ahora que somos adultos ya no disfrutamos ser adultos. Tienes toda la razón. En el consultorio cada vez más escucho cada vez más jóvenes, hasta niños, que dicen, yo no quiero crecer. Uh-huh. Entonces, ser adulto es una friega. ¿Qué es lo que estarán viendo que no quieren crecer, no? Pero es que podría ser diferente si asumiéramos la función de adultos responsables. Adultos responsables me refiero a que, aunque no sean mis hijos, yo me siento responsables de otros niños, de otros jóvenes. Sí. Si asumiéramos con gusto esa función de adultos responsables, que cuidamos a las generaciones más jóvenes, que los educamos, que los guiamos, entonces resolver estos problemas sería parte de lo que uno disfruta en la vida. Y entonces también pareciera como que la responsabilidad, para no decir equivocadamente, como alguna vez lo he dicho, la carga, ¿no? La responsabilidad se va también compartiendo y entonces es mucho más sencillo, ¿no? Decir, ya no estoy yo solo haciendo esto, ya no estoy yo solo luchando en contra de toda la información o todo el bombardeo de violencia, ¿no? Ya somos y ahorita seguro allá vas a, ¿no? Con la propuesta que tú tienes, muy interesante, ¿no? Que en otro episodio yo hablaba de criar en comunidad, de que creo que podemos incorporar mucho de lo que antes se hacía de criar en comunidad, aunque no tengamos hijos, aunque no son nuestros hijos, aunque no, ese concepto se me hace muy lindo. Sí, nomás abundando, hay algo que siempre intento aclarar cuando trabajo con papás, cuando dicen a sus hijos, a mí no me importa tu amiguito, a mí me importas tú. Les digo, no le digas eso. O sea, debería importarte tu hijo y su amiguito, porque eres un adulto responsable. Y porque de qué sirve que cuides a tu hijo si no buscas de alguna manera el bienestar de los compañeros de tu hijo, pues no sirve de nada. Entonces yo creo que todos los adultos deberíamos sentirnos responsables de todos los jóvenes, de las generaciones jóvenes, ¿no? Y qué lindo concepto, buscar el bienestar de todos. Y al final el buscar el bienestar, y no porque sea así, pero todo regresa. No porque lo estemos buscando egoístamente de yo sé que esto se va a devolver a mí, no. Pero porque además así va a suceder, ¿no? O sea, al final terminamos en este contexto. Claro, y porque la manera más rápida de obtener bienestar es que me traiga bienestar a hacer mi función social. Pues ya no necesito esperarme a ver los resultados, ya desde ahorita estoy disfrutando asumir esa responsabilidad, ¿no? Ay, qué hermoso, qué maravilloso, porque simplemente es bueno, pues suena muy sencillo, pero es que es un cambio de chip. Es un cambio de paradigma, sí, es un cambio de perspectiva, como cuando decimos del vaso medio lleno o medio vacío, pues sí. Es correcto, es correcto. Y bueno, a ver, entonces, ¿cuál será el impacto del modelaje de favorecer esta cultura y estos entornos de paz que podamos tener los adultos responsables en estas generaciones? Bueno, como dicen,
¿cómo dicen? El consejo ilustra, pero el ejemplo arrastra. O sea, por más consejos que le dé a mis hijos, si yo reacciono de manera violenta, ellos aprenden más imitando que reflexionando las grandes ideas que les decimos hablando, ¿no? O sea, ellos nos ven cómo resolvemos los problemas, nos ven en la casa cómo resolvemos las pequeñas o grandes adversidades, los inconvenientes. O sea, si cada que tenga yo algún inconveniente digo, me lleva pues ahí estoy mostrando que la violencia es un recurso muy a la mano, ¿no? Entonces, si nosotros nos asumiéramos como los modelos a seguir, tendríamos más cuidado en cómo nos comportamos, porque vamos a ser imitados, sobre todo por quien más nos quiere o nos admira, ¿no? Y que luego los niños son tan, pues siempre creo que son muy sabios y nos ayudan si nosotros estamos receptivos, ¿no? Luego, por ejemplo, mi hija me hace comentarios y quizá en otra generación o en otro momento me molestaría que mi hija me haga comentarios y al contrario digo, ay, tienes razón, no, mamá, eso, mamá, perdón, tienes razón, discúlpame, no lo vi, en otras generaciones hubiera sido imposible que yo le dijera o le cuestionara a mi mamá sus comportamientos violentos, por ejemplo, ¿no? Habría Sí, más violencia. sí, sí. Sí, te dicen, ¿yo quién soy para juzgar a mis papás? Les digo, pues eres el más indicado porque eres el cliente. Que recibe, claro, Eres el que le puede decir cómo lo está haciendo, si lo está haciendo claro, bien o mal, ¿no? claro, por Mm. supuesto. Entonces, estar más receptivos a estar aprendiendo, a darme cuenta de las cosas que a veces no me doy cuenta y que a mí me quedó mucho mensaje de Gaudí, que seguro lo conoces, colega también, que decía, es que hay que asumir que si hemos vivido en ambientes violentos, tenemos esta predisposición a ser violentos de entrada. Sí, 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 Entonces, sí. ya asumiendo eso nos permite ser mucho más conscientes de todos nuestros comportamientos. Yo creo que todos tenemos dentro un violentador potencial o un testigo Mm. eh, que tolera la violencia o la festeja, o traemos dentro una víctima potencial de la violencia, ¿no? Todos podemos en algún momento estar en alguno de esos lugares, o ser el que violenta, o ser el testigo que no dice nada, o ser la víctima de la violencia, porque hemos crecido en un ambiente así y en algún momento hemos jugado alguno de esos roles. Y creo que sería ahí un buen planteamiento. Y a ver, querido Camilo, tú tienes una propuesta muy interesante que me encantó. ¿Nos podrías compartir qué propones para empezar a generar estos cambios necesarios? Sí, pensar menos en ellos y más en nosotros, pero con comillas, o sea, pensar más en términos de nosotros, incluyendo a los otros, como en este nosotros, en este gran nosotros, ¿no? Porque cuando dividimos el mundo entre nosotros y ellos, generalmente, o en una cultura violenta como la nuestra, ellos o son los enemigos, o son los estorbos, o son los que hay que eliminar, o son a los que hay que ver como perdedores. Pero cuando los incluimos en el nosotros, empezamos a ser más empáticos, más sensibles. Entonces yo la propuesta, pues que en un texto que te compartí es, vamos a pensar más en nosotros que en ellos, en el sentido de discriminar a los otros. O sea, esto implica acentuar más las semejanzas que nos unen que las diferencias que nos podrían separar. Y vivimos en un mundo cada vez más polarizado porque hay fuerzas sociales muy poderosas que nos llevan a dividirnos entre nosotros y ellos. En el 2010, las redes sociales inventaron dos comandos que responden a algoritmos. Uno, el like, el me gusta, y otro, el de difundir de inmediato contenidos. Pero lo hicieron con una intención muy perversa, podríamos decir. Ellos habían estudiado, habían llegado